Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visión Global. Muy buenas tardes. 18:05, 6:05 p.m. aquí en España. Un saludo a toda América Latina, a todo el continente americano. Buenas tardes y buenas noches o madrugadas, así donde sale el sol primero. Bien, vaya días que estamos trayendo, vaya montaña rusa en los mercados también, con el dólar norteamericano, con el propio Wall Street, con las criptos, con el sector bancario, que si salpica, que si no salpica, que hasta dónde salpica, que si tocará a los grandes, que si no, que si la Fed tendrá que mover ficha y bajar los tipos, que si la Fed tendrá que subir a los tipos, que si es bueno para la inflación o no. Bueno, tenemos un mes de marzo, creo que como muy pocos se pueden tener a lo largo de muchos años. Lo digo por experiencia porque en pocos periodos he vivido en estos 20 años en donde tantas cosas sucedan y casi al mismo tiempo por diferentes motivos, ¿no? Así que, bueno, de momento tenemos a los mercados, al menos allí, desde New York, desde lo que es Wall Street, al alza, subiendo el Nasdaq un 2,20 casi por encima de los 12.150 puntos. Tenemos al Standard & Poor's en los 3.911, muy bien que quedaron esos 3.850 atrás. Y tenemos al Dow Jones también por encima de los 32.000 puntos, esta vez subiendo un poco menos, apenas un 0,83%. Tenemos también a nuestra gran amiga Bitcoin, las criptos, que han dado que hablar y mucho. ¿Por qué? Porque en 3 días Bitcoin, desde sus mínimos, ha subido y ha recuperado lo que casi un mes y medio, 2, le ha costado mientras caía o se mantenía en un rango lateral. Hoy llegó a estar en la mañana, bueno, a mediodía, antes del dato de la inflación y con el dato de la inflación, en casi un 10%, ayer también casi un 10% había subido, ahora está en un 7,22 de subida. Y lo que vamos a ver es, sobre todo, cómo se ha comportado el peso mexicano, que ayer creo que lo comentaba también mi compañero José Ricardo Rangel, ahora está en los 18,64. Comentábamos de que corría el riesgo de volver a visitar esta zona. Parece que de momento esa zona de 19,20 ha podido resistir y ahora nuevamente intentando acercarse a los 18,50, los cuales son muy importantes para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, porque perdiendo los 18,50 es que podríamos tener un viaje interesante a la zona de los 17,50 para quedarnos ahí un tiempo, pero de lo contrario todavía puede peligrar que se vean esos 19,60, que no es tan bueno para el peso mexicano. Por el lado del peso chileno, tenemos una zona de soporte muy importante que ya la traemos de muchos días atrás, ahora los 803 pesos chilenos con 21 frente al dólar estadounidense. Y cuidado, porque no tiene pinta de perder los 790 y los 790 que habíamos marcado en su día, y es el que le podría haber llevado a esta zona de recuperación para el peso chileno en torno a los 750 pesos. De no suceder esto, tiene todavía un objetivo de pérdida de valor, desvalorización, en torno a los 850 y 860. También me informan que ya tenemos a nuestros invitados y tengo también a mi compañero, a José Ricardo Rangel, desde México, ya conectado con nosotros. Buenos días, José Ricardo. Muy buen día, Gabriel, amigos, ¿cómo estamos? Pues aquí rapidísimo antes de entrar con nuestros invitados, bueno, pues vamos a ver el sector financiero aquí en México, bueno, pues contagiado con este nerviosismo que bien comentas, mi querido amigo, sobre todo en la parte, el que más tuvo esta bajada fue Banbajío. Aquí estamos viendo las gráficas, estamos haciendo un comparativo, estamos teniendo en la gráfica, aquí podemos ver a Grupo Financiero Banregio, un grupo financiero en bursa, Banbajío, y sobre todo el que yo digo que es el que más market cap tiene aquí en México, es Grupo Financiero Banorte, que ya habíamos platicado el día de ayer. Tiene muchísima participación, sobre todo en proyectos de infraestructura. Creo que es de los más grandes después de los internacionales, como lo es Santander, BBVA
Bueno, pues el tercero, pues yo creo que podemos considerar a Grupo Financiero Banorte. El día de hoy, bueno, pues tenemos estas bajas, ¿no? Con respecto al día de ayer, ya pinta un poquito de recuperación, pero bueno, pues como bien comentan, el nerviosismo sigue. Sin embargo, bueno, pues habrá que estar atentos a las reacciones. Como ya lo hemos comentado aquí en Visión Global, bueno, pues el tema de regulación está pues a la orden del día, y la actuación sobre todo de los reguladores creo que es casi inmediata, y tan es así que tenemos el ejemplo de hace un año que cuando se intervino precisamente este Banco Ahorro FAMSA, que pues tenía un índice de capitalización muy por debajo del requerido por el Basilea. Bueno, pues intervino ahí el órgano regulatorio. El día de ayer se dio a conocer precisamente que ya nada más tienen una sucursal. Estas de 68 sucursales ya nada más tienen una sucursal, y bueno, pues esta obviamente abre las puertas. La salpicadura, ¿hasta dónde llegó allí en México? ¿Y con qué profundidad llegó? Sí, yo creo que tú bien estás observando aquí la caída, ¿no? de estas empresas, pero Bancorro FAMSA, bueno, ya tenía casi un año de estar operando con índices de capitalización. Lo digo porque en Wall Street los bancos, los grandes, por ejemplo, ya están más o menos recuperando. Muchos decían, cayó un 50% y ahora que suba un 50%. No. Si caes un 50% necesitas subir un 100% para recuperar esa caída. Pero mira, si miramos ahora, bueno, JP Morgan está en un 0,59, Bank of America en 1,03, Wells Fargo está ya subiendo un 4,30, sobre todo, pero claro, venían de caídas bastante importantes, ¿no? No sé si ahí la banca también está reaccionando igual. De hecho, aquí podemos ver precisamente el día de ayer, estamos viendo el día 9 de marzo, que fue la semana pasada, y bueno, pues aquí todo el tirón que están trayendo por encima estos bancos, ¿no? Aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Bueno, pues aquí está el ajuste que tuvo el día de ayer, y bueno, pues por ejemplo, en el caso de Inbursa, bueno, pues aquí ya empieza a recuperarse poquito. El caso de Grupo Financiero Banorte también ya empieza a crecer un poquito, y bueno, en el caso sobre todo de Banregio, está teniendo una ligera baja el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a esperarnos. Yo creo que no es es muy rápido para estar opinando que pues tenemos ahí un tema sistémico. Yo creo que sí es propio de los ahorradores que hayan tenido esta reacción en los mercados, bueno, pues, y sobre todo muy imputable al tema bancario, ¿no, Gabriel? Pues sí, vamos a ver sobre todo cómo sigue transcurriendo esto. Hoy justo preparaba un video especial para Negocio Televisión, que no sé si se ha colgado o no, pero le quería explicar un poco a la gente de cómo entender de una forma lo más sencilla posible y en 6 minutos por qué pasó lo que pasó con Silicon Valley Bank y por qué fue que la Fed sabía lo que estaba originando y cómo este efecto negativo en determinados sectores de la banca terminan siendo una de las recetas más formidables e ingeniosas para matar más de un pájaro y de un solo tiro. Por lo tanto, creo que va a ser interesante si lo ven, y ahora que entran nuestros invitados y que probablemente tendrán que aportar mucho o tienen mucho que aportarnos en sus análisis y comentarios, a ver si podemos aclarar esto también. Así que le damos las bienvenidas a Rodrigo y también a Gerardo. ¿Qué tal? Un gusto, Gabriel. José Ricardo, Gerardo también. ¿Qué tal? Un gusto, colegas. Buenos días de México, buenas tardes en España. Gracias, igualmente. Bueno, hay un poco de todos. Yo creo que, no sé si pudiéramos tocar el tema, Rodrigo, creo que hay dos cosas interesantes que nos podrías contar, si no me equivoco. Uno es en relación también a Silicon Valley Bank, pero el otro que me llamó mucho la atención y me ha interesado mucho para el caso de Chile. ¿De qué va? Pues bueno,
partiendo por la noticia de la semana, de los últimos días, del momento, ¿no? Silicon Valley. Y aterrizándolo un poquito acá a Chile, digamos, la pregunta es, bueno, ¿esto afecta a Chile o no? Hemos tenido varios comunicados al respecto, una por parte de reconocidas startups que tenían cuentas bancarias ahí en este banco. Hablamos, por ejemplo, de Home, que tiene presencia también en México, de Ratmi, de Fintual, que es muy reconocido en el sector de gestión de fondos, de hecho una de las de mayor crecimiento en los últimos 2-3 años, después de la pandemia sobre todo, de Betterfly, que también gestiona fondos, y bueno, todos los comunicados dicen que estas empresas que han liberado sus fondos antes de, digamos, la gran caída de Silicon Valley Bank. Entonces, la verdad que estamos liberados. Por parte del punto de vista oficial, de parte del gobierno, el ministro de Hacienda, cuando se le consultó de ello, igual indicó que es un riesgo del cual estamos exentos, ya que no tenemos mayor relación. Así que básicamente, desde el punto de vista de conectividad a Chile con el banco afectado, el sector startups, que es el sector obviamente que está relacionado directamente con este banco, que está especializado en innovación y tecnología y justamente en capital de riesgos. Por eso es que Estados Unidos justamente donde le pega mucho más fuerte al respecto. Y bueno, la otra... Si me permite, Rodrigo, hablando de las startups, preparé también hace un par de días un video especial de este tema, y es el siguiente. Se calculan que 4 de cada 5 startups en Estados Unidos están al borde de la quiebra o van a quebrar a lo largo de los próximos meses durante 2023. ¿A qué se debe esto? Normalmente son los grandes fondos y los grandes fondos de capital riesgo quienes financian a las startups en su primer año de vida, sus primeros 12 meses de vida. A lo largo de 2021, después de la crisis por el tema de la pandemia, se inyectó muchísimo de capital. Salieron otra gran cantidad de startups a lo largo de 2022, pero con el problema del conflicto de Ucrania con Rusia, la inflación, etcétera, y el temor a que se aumentaran los tipos de interés, algo que está sucediendo, todo lo que estábamos viendo, se lleva a que cierren el grifo, cierren realmente esa inyección de liquidez para mantener a flote estas startups. Lo que significa de que muchas de ellas no van ni siquiera a poder salir a ofrecer su actividad, no van a poder ni siquiera comenzar como startup, porque en esa fase previa de financiación necesaria de casi un año que suelen tener antes de generar un solo dólar, se van a encontrar sin financiación. Y eso es algo que se dice y se habla y se comenta que se podría trasladar a otros mercados también con startups que estaban siendo financiadas de esta forma en su primer año de vida. Efectivamente. De hecho, a nivel general, una de las grandes críticas que existen desde el punto de vista de muchas empresas tradicionales que se financian con sus propios recursos, por ejemplo, y que tienen de competencia directamente de startups, es que, claro, tiene mucho capital para quemar, ¿no? Entonces, a veces de puertas para afuera se ven que estén bastante bien, pero hay muchas startups que van creciendo, pero en realidad no tienen utilidad y simplemente están quemando capital, apostando al crecimiento, pero que finalmente, incluso las estadísticas lo dicen, 9 de cada 10 mueren, ¿no? Y el capital de riesgo justamente está para apostar que con que una de 10 salga victoriosa, compensa la quiebra de las 10 y con ese caballo ganador, pues tiene, digamos, para compensar y más encima para ganar. Y obviamente esta situación también con Silicon Valley Bank también coloca en cuestión toda la temática en un banco especializado justamente en nuevos proyectos y que, por ejemplo, Y Combinator deposita, digamos, utilizaba este banco y bueno, creo que esto marca un antes y un después. Hay un rechazo a la reforma tributaria también en Chile. Sí, efectivamente, una de las noticias más interesantes, importantes, digamos, de contingencia nacional en Chile es el rechazo de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, de la reforma tributaria. Es un proyecto insigne del presidente actual del gobierno de Gabriel Boric, que pretendía básicamente aumentar la recaudación fiscal, algo propio digamos, de un gobierno de corte más socialista como el de él, y entre esos pilares, pues inyectar más recursos a educación, pero principalmente una reforma de pensiones que vaya en reemplazo al actual sistema de capitalización individual, que es el famoso sistema de AFP. Pero básicamente
la reforma fue rechazada y la verdad que yo celebro la posición porque me parece que es una reforma que sigue castigando a los que más ganan, pero no es muy nivelada, es decir, tiene mucho tinte ideológico, mas no busca que como país entre todos podamos realmente aportar para un bien común. Pues la verdad que increíble. José Ricardo. Oye, Gabriel, pues hablando precisamente de este tema de generar valor, pues se crearon los datos del avance industrial en México. Gerardo, ¿cómo influye esto y sobre todo cómo salieron estos datos? Porque pues al final de cuentas ya son empresas que ya tenemos pues arrancando y son parte de la economía. ¿Y de qué forma pues están afectando precisamente con estos indicios de recesión allá en Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar aquí? José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Efectivamente, en México se dieron a conocer el día de ayer los datos de la actividad industrial para enero, que por primera vez en meses está estancada, ¿sí? Como se mostrará en breve, justamente la actividad industrial en México había estado creciendo, mimetizando, espejeando la reactivación económica norteamericana, que había sido pues muy buena en los últimos 2 años. Este estancamiento en el mes de enero no es algo necesariamente para lanzar señales de alarma, pero indica posiblemente que ya empieza a ralentizarse o empieza a enlentarse el ritmo de la actividad norteamericana. En ese contexto, la posibilidad de una crisis de liquidez o de una crisis de desconfianza por liquidez en Estados Unidos se resulta de lo que acaba de pasar con Silicon Valley Bank. Después de todo, recordemos, me han preguntado a veces si esto podría generar una crisis como la del 2008. Definitivamente no estamos cerca de ese punto. En el 2008 sí estábamos hablando de algunos de los grandes bancos norteamericanos. Silicon Valley Bank es el 16º banco norteamericano. Ciertamente no es un banco pequeño, pero no está en el top. Y definitivamente también podemos ver que las autoridades se están moviendo muy rápidamente a controlar el efecto. Ahora, absolutamente, esto que nos indica que podría haber una crisis de confianza y una crisis de liquidez en el sistema norteamericano leve, realmente no se espera una crisis fuerte, pero en el contexto de avisos por meses de una posible recesión, recordemos que esta es posiblemente la recesión más anunciada en décadas. Llevamos prácticamente 6 meses oyendo anuncios de una recesión. Una alarma en el sistema bancario, que fue el que nos dio la crisis de 2008, pues definitivamente no añade un buen elemento al cóctel. Y después de todo, bien sabemos que en finanzas no pocas variables se mueven por percepción. De hecho, si me permite, Gerardo. Sí, Gabriel, adelante. Bien lo has dicho de que hay muchos anuncios de recesión, parece el cuento del lobo, que viene el lobo, al final nunca venía, pero hay una gran diferencia con el 2008. 2008, recordemos que toda la banca estaba infectada, como en 2020 nos tocó infectarnos a nosotros con un maldito virus, pero 2008 estaba infectada con las subprimes o las hipotecas subprimes, o sea, realmente el escándalo era mucho mayor. Eran productos sin cobertura alguna, o sea que no había nada detrás, y eran simplemente productos estructurados basura, que además contaban con el beneplácito que se hacía a cambio de dinero de las grandes agencias de rating, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, etcétera, etcétera, que ponían esos sellos de AAA, etcétera. Por eso hoy cuando veo a una agencia de rating subiendo el rating o bajando el rating, etcétera, sé que hay dinero de por medio, o no pagaron lo suficiente o no han pagado lo que tocaba, porque realmente ya ha quedado demostrado el trabajo que hacían objetivo. Es muy diferente ahora. Lo que sucedió ahora es que en realidad el dinero que entra al banco, una parte se destina, la que entra de los clientes, otra entra de los bancos centrales, pero que además les está entrando de los bancos centrales a un mayor precio, pagan más por el dinero que reciben de los bancos centrales. Antes era casi gratis durante muchos años, pero entra dinero de los clientes. De esos $1.000 o euros que entran de los clientes o conjuntamente con los bancos centrales, los bancos desvían aproximadamente 500, 600 para compra de bonos de deuda, compra de productos estructurados, reinversión en otros propios bancos con otros productos de la competencia también. Luego se quedan
con una parte que la destinan a dar préstamos, etcétera, y por otro lado, la ley les obliga, o la regulación, a quedarse con 200 de esos 1.000 o 150 por si hubiera gente que quiere retirar su dinero. Hasta aquí está claro. Salta lo que salta con Silicon Valley, ¿y qué hace toda la gente? Ir a buscar su dinero. Pero claro, si habían traído 500 y querían retirar 300, resulta que lo que había de liquidez en realidad eran 50, 60, porque el resto estaba en compra de productos estructurados, deuda, bonos, etcétera, y a su vez, por la subida de tipos de la Fed, las garantías, lo que había que cubrir, habían caído. O sea, lo que había el banco comprado como inversión, como trading, por 100 millones, ahora les valía 85. Si la liquidan para dar liquidez a quien va al cajero a sacar, perdían dinero también. Y ahí es la que se montó con Silicon Valley. Por eso es muy diferente a la de 2008 y creo que perfectamente remediable. No sé, Gerardo, creo que lo ves igual quizás. Definitivamente, después de todo, Gabriel, creo que podríamos recordar una de las anteriores bank runs o corridas bancarias, que fue justamente Northern Rock en la Gran Bretaña en el 2008, efectivamente, y que el gobierno británico lo nacionalizó para controlar y evitar que ese efecto se expandiera al resto del sistema financiero. Commerzbank en Alemania también, CBK. Exacto. Entonces, creo que estamos viendo a las autoridades moverse rápidamente y añadiría 2 puntos de reflexión. Se ha dicho que esto se debe a la política de la Fed de subir tasas. No estoy seguro si esto refleja un error de política monetaria o refleja un error de administración de efectivo del banco. Puede ser que no sea, puede ser que sea más una consecuencia que no se la veían venir los CEOs de los propios bancos, pero creo que la jugada era maestra. Yo pongo en duda que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo no sean conscientes de lo que implica subir los tipos de interés y cómo va a afectar a los bancos, porque son el banco de los bancos. Y la propia Reserva Federal, que la componen los 5 bancos más importantes que existen y los más grandes, son bancos también. La gente piensa que la Reserva Federal es un ente ahí gubernamental, completamente descentralizado. Ojalá fuera como Bitcoin, pero no es así. Responde a intereses económicos, a intereses políticos y a intereses geopolíticos también, porque son bancos. Está Goldman, está JP Morgan, está Citi, hay varios detrás. Entonces, realmente yo creo que sabían exactamente lo que podía estar sucediendo y lo que podría suceder. Pero es que estos 100.000 millones de rescate les permite bajar la inflación más rápido, no tener que subir tanto los tipos de interés y de esa forma les cuesta menos a la Reserva Federal. Es como algo que valía 1.000, lo termino pagando 10. Y eso es lo bueno quizás. Señoras y señores, me deben disculpar, pero me están pidiendo paso porque tenemos que pasar a un directo. Hoy teníamos menos minutos de programa en Visión Global. José Ricardo, Gerardo, Rodrigo, millones de gracias por estar aquí y gracias de verdad por vuestros comentarios y sobre todo comentar la situación actual. Pero vamos a volver en el próximo programa. Un Gabriel, placer. pues Un gusto. antes de irnos, nada más les digo, se acaban de robar 30 millones a los usuarios, 30 millones de pesos a usuarios de Banco del Bienestar en la región de Guerrero y Michoacán. Vaya que eso es más preocupante que todo el contagio de aquí del Silicon Valley Bank. Entonces, nada más ahí, si quieres, mañana lo platicamos. Un abrazo. Perfecto. A todos. Señoras y señores, gracias por haber estado también aquí nuevamente en Visión Global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos en el siguiente programa. Buen negocio, Dios les bendiga.